continuamos con nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer una observación, ¿no? Quiero recalcar primero de que la intención de estos videos no es de ofender a nadie, ¿ya? Yo, como mencioné antes, nací y crecí en la Iglesia Católica. Mis amigos y familiares, la mayoría son católicos, ¿no? Entonces, no es la intención de ofender a nadie, ¿no? Tampoco la intención es de decir, mira, yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, ¿no? No es esa la intención, ¿no? La intención es animarlos a que por ustedes mismos no investiguen, ¿no? Las cosas que yo les digo, bueno, ustedes las pueden tomar, pero es importante, ¿no?, que cada uno investigue, ¿no? Es importante porque la salvación, ¿no?, de cada uno depende solamente de sí mismo, ¿no? Nadie, cuando yo mencioné antes, ¿no?, en el juicio final uno no va a decirle a Dios, no, mira, para esto tienes que hablar con mi sacerdote porque él se encarga de mis asuntos espirituales, ¿no? No va a ser así. Cada uno va a dar cuentas sobre sus propios actos. Entonces, como digo, no quiero animarlos a ustedes a investigar, ¿no? Que todo lo que se nos ha enseñado en la Iglesia Católica es cierto, ¿no? Si tú crees en realidad que la Iglesia Católica fue la iglesia que fue fundada por Dios, ¿no?, que Cristo fundó cuando estuvo en la tierra, pon la prueba, no tienes nada que temer, ¿no? Si en realidad la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Dios, el resultado, ¿no?, la conclusión que tú vas a llegar es esa, ¿no?, que es ciertamente la iglesia fundada por Dios, ¿ya? Entonces, quiero recalcar también la importancia de por qué debemos buscar de Dios, por qué uno va a una iglesia, ¿no? No se trata de ir a una iglesia porque te sientes bien, ¿no? Bueno, puedes darse ese resultado, ¿no? Tú ir a la iglesia te va a hacer sentir bien, pero no siempre, ¿no? Muchas veces tú vas a ir a la iglesia, ¿no? Si lo que se te está predicando en esta iglesia es verdad, no todo lo que se te dice va a ser alegría y felicidad y saltar, ¿no? Hay veces que tú te vas a sentir mal, ¿no? La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una espada de dos filos, ¿no? Si tú sientes que lo que te están diciendo en la iglesia te está cortando por dentro, ¿no?, es porque en realidad Dios está trabajando en ti. No todo es salto y alegría, ¿no? La palabra de Dios es también para reprimir, para reprender, la palabra, disculpe. Bueno, como decía, ¿no?, si tú vas a una iglesia solamente por sentirte bien, bueno, puedes hacer yoga en la casa, puedes hacer ejercicio en el gimnasio, puedes hacer un deporte, puedes ver o escuchar algún audio, ¿no?, de motivación personal. No es cuestión de sentirte bien, ¿no? Lo importante es, tú tienes que buscar de Dios, ir a una iglesia para conocer a Dios, ¿no? Tú no puedes decir, sí, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, mi Diosito, que por aquí, que por allá. Uno no puede amar a alguien si no le conoce, ¿no? Si tú no conoces a Dios, no le puedes amar. Y si tú dices que le amas, en realidad tú dices que le amas sin conocerlo, tú estás amando y adorando a un Dios que no existe, ¿no? Estás adorando a un falso Dios. La gente se forma la idea de un Dios que más parece Santa Claus, ¿no?, que más parece Papá Noel, que al Dios de la Biblia, ¿no? El Dios de la Biblia es amor, ¿ya? Y el Dios de la Biblia ama a sus hijos, pero de la misma manera el Dios de la Biblia odia y castiga, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta bien esto, ¿no?, que hay que conocer primeramente a Dios, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar a una iglesia que se predique la palabra. Entonces en este momento vamos a probar, ¿no? No a probar, sino vamos a estudiar cuáles son ciertas doctrinas que se nos enseñan para estar seguros, ¿no?, de nuestra fe, ¿no? Entonces vamos a comenzar con qué es lo que nos dice el catecismo sobre quién es la autoridad final, ¿no? ¿Y quién puede interpretar esta autoridad final? Que en este caso la Biblia, ¿no? Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Página 35, numeral 100. Dice, únicamente el Papa y los líderes de la Iglesia pueden interpretar auténticamente la palabra de Dios. Entonces veamos por qué la Biblia nos dice acerca de esta enseñanza, ¿no? Dice que cuando Pablo y Silas, dice que predicaron en Berea, dice, las personas recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. En otras palabras, ellos interpretaban las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo,
no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. En Marcos, eso está en Marcos 12:24. Entonces, si era imposible que los saduceos interpretaran las escrituras, ¿por qué Jesús les reprendía por no conocerlas, no? Si ellos supuestamente no deberían saberlas, dice. Y bueno, y también porque Pedro, que supuestamente es el primer papa del catolicismo, declaró lo siguiente, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ¿no? Entonces, si no podemos interpretar la Biblia, ¿por qué Pedro nos insta, ¿no?, a estudiarla, ¿no? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Perdón. También vemos que Jesús exhortó a los judíos, dice: escudriñad las escrituras. Está en Juan capítulo 5, versículo 39. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo y no un grupo de hombres puede interpretar las escrituras a los hijos de Dios. Vemos que dice, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Dice: el apóstol Pablo reconoció que a él el Espíritu Santo le había enseñado, ¿no? Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, ¿no? Mucha gente dice: sí, pero el cura fue 2 años a la universidad, ¿cómo se llama?, al seminario, ¿no? Entonces no se trata de sabiduría de hombres, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los apóstoles, eran todas personas humildes, muchos de ellos sin educación, ¿no? Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice: si entonces nosotros los cristianos no podemos comprender las escrituras según la Iglesia Católica, ¿no? Ellos los deben interpretar para nosotros. Entonces, ¿por qué se nos ordena en la Biblia memorizarlas? Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Luego dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7, capítulo 7, versículo 2. Tenemos una advertencia en la Biblia. Dice: os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Juan capítulo 2, versículo 26. Entonces, podemos ver, ¿no?, que la Biblia contradice, ¿no? La Biblia se contradice con el catecismo. El catecismo dice: no, nosotros interpretamos la Biblia. La Biblia dice que nadie puede interpretar las escrituras, nadie puede decir que son de interpretación privada, ¿no? La Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo dice que es el que nos guía a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, por ahora vamos a detenernos aquí. Vamos a continuar con la segunda parte sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Hola, continuamos.